El gobierno en cierto modo existe para proteger, existe para ayudarnos o para ayudar a los más vulnerables. Todo lo que el pueblo paga en impuestos es el dinero que maneja el Estado para ayudar a los más damnificados o para hacer programas o proyectos que promuevan, en fin, que ayuden a crecer a la nación, ¿no? Una descripción vaga y por encima podría ser esa. Sin embargo, ¿qué pensarían si les revelo algunos casos de conspiraciones que no son teorías, no, que fueron reales, que están documentos con todo lo que sucedió? Esto no fue por accidente, no fue un error, no fue una casualidad, no fue mala suerte de las personas, no fue nada de eso. Fue el mismo Estado que después de pensarlo, después de muchas personas tomar la orden, tomar las riendas de algún proyecto secreto o algo similar, llevaron a cabo un movimiento malvado contra su propio pueblo. Este es el top 3 de conspiraciones reales del Estado contra su propio pueblo. Primero, ¿se imaginan que una agencia del gobierno los drogara, los torturara, los privara de necesidades básicas como las del sueño, los trataran como juguetes metiéndolos en cuartos vacíos rodeados de solo blanco semanas o los aislaran de la comunicación con los demás? Bueno, este es probablemente el más conocido de los que vamos a hablar acá, el MK Ultra. Pues resulta que durante la Guerra Fría, la CIA tenía un pavor, un miedo bastante grande que los llevó a hacer cosas inhumanas, aunque aquí entre nos puede ser simplemente una excusa o una justificación del por qué lo hicieron. Resulta que temían que sus enemigos lograran controlar la mente de las personas, lograran manejarla. Esto sería algo muy problemático en la guerra, porque tendrían personas que no discutieran ni protestaran bajo ninguna orden. Tendrían gente que estarían dispuestas a cumplir su misión sin importar ningún precio. Gente a la que se le arrebataría su humanidad. Pues bueno, en teoría, movidos por este temor, nació un programa secreto nominado el MK Ultra, como ya sabemos. Se tienen datos de que usaron presos, enfermos mentales, soldados e incluso ciudadanos que no tenían nada que ver ni con la milicia, ni con la política, ni con nada. Bueno, ¿y qué era lo que experimentaban? ¿Cómo trataban de tener el control mental? Bueno, resulta que les inyectaban LSD sin avisar, obviamente. No les decían absolutamente nada de esto y hacían cosas como privarlos del sueño, los hipnotizaban, los aislaban en cuartos blancos hasta destrozar su mente por completo. Y ellos, hay casos que uno entre más busca información, más turbio se vuelve, porque por si esto no faltara, tal sería la perturbación mental que lograron que uno de ellos saltó por una ventana convencido de que podría volar. Otros simplemente nunca pudieron volver a hablar, no pudieron volver a comunicarse, o muchos, diría yo que la gran mayoría, simplemente desaparecieron. Pero, ¿saben qué es lo peor? Que esta información que les cuento, a pesar de que sea como desgarradora, como bastante cruda, tratar el propio Estado hacia su pueblo, pues resulta que esta información sale a la luz en los años 70, pero para los años 70 ya habían quemado y destruido la mayoría de documentos de esta investigación. O sea, si lo que yo les estoy diciendo es algo solo una capa muy por encima de lo que realmente fue el MK Ultra. En fin, un caso bastante malévolo, pero este apenas es el tercero de otros dos que son bastante peores. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que en este top solo menciono 3, ¿verdad? Pero hay bastantes de estas conspiraciones que han salido a la luz y en estas hay un factor común, y es que Estados Unidos está involucrado en la mayoría de estas, así como la que vamos a ver a continuación. Cuando Estados Unidos y Reino Unido querían probar sus armas nucleares, no hicieron simulaciones. De hecho, las dispararon y las probaron en islas apartadas donde ya habían civilizaciones indígenas, civilizaciones que no tenían ni poder ni voz. Muchas de estas personas fallecieron sin ningún aviso previo. Simplemente testearon estas bombas en estos lugares. Como están relativamente aislados, como son nativos, pues no tenían voz, no había manera de comunicarle al mundo que lo que estaban haciendo allí era una barbaridad espeluznante. Pero la cosa no acaba ahí. En Australia, pueblos aborígenes enteros fueron expuestos a radiación, obviamente sin avisarle a ninguno de ellos lo que estaba sucediendo allí. No tenían ninguna protección para esto. Por poner un ejemplo, en el Pacífico, en las Islas Marshall, estallaron más de 60 bombas. ¿Qué quedó en este lugar? Agua venenosa, generaciones futuras marcadas por tumores, por malformaciones, leucemia y otro tipo de enfermedades que derivaron de estos ataques. Sin embargo, como era una época crucial, cuando comenzaron a pedir explicaciones de qué sucedía, simplemente lo denominaron
A todo esto, un pequeño daño colateral. Recuerden, les dejaron radiación, cáncer, infertilidad, todo para probar sus armas. Todo esto fue documentado, todo fue planificado. Vuelvo y repito, como en el caso anterior, no fue un accidente, todo fue premeditado, porque eran las personas que nadie escucharía. Primero y por último, quería convertir su país en una potencia y lo denominó el Gran Salto. Sin embargo, fue un salto al abismo. En 1958, bajo el mando de Mao Zedong, se ordenó fundir hasta los cubiertos para hacer acero casero. Las cifras de las cosechas se empezaron a inflar y el gobierno creyó sus propias mentiras. Confiscaban alimento que no existía, si me entienden lo que hablo. La gente obviamente empezó a morir de hambre. Decenas de cientos de miles de millones de personas fallecieron de hambre. Pero ¿saben qué fue lo peor, lo más cruel, lo más doloroso de toda esta historia? Que si una persona de estos lugares afectados decía que estamos muriendo de hambre, que qué está pasando, simplemente era acusado de cometer traición y era ejecutado. No podían quejarse, no podían alzar la voz, no podían hacer nada al respecto. Simplemente esperar, cruzar los dedos para que su gobierno cambiara la manera de hacer las cosas. Entonces, la muerte comenzó a volverse silenciosa. Las personas empezaron a comerse hasta las cortezas de los árboles. Otros a sus hijos. Entre 15 y 45 millones de personas fallecieron no por una guerra, no por una enfermedad, no por una pandemia, sino por decisiones mal tomadas. Como ya lo dije, algunas personas llegaron a cometer canibalismo desesperados porque no había nada más para comer, por un gobierno con miedo, con orgullo, porque tenían miedo a decir la verdad. Y lo más triste de todo es que el monstruo al final siguió gobernando. Esto no fueron cuentos, fueron actos reales. En verdad esto pasó, porque a veces el villano no es el que está afuera, no es el que es de otra nación. A veces el villano real es el que está firmando leyes, es el que está vestido elegante, con sus banquetes y representando en cierto modo la autoridad. Y recuerden que quien olvida estas historias está condenado a repetirlas. Eso es todo por este video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.